Buenas tardes a todos los que estamos aquí. Dios les bendiga, bienvenidos en esta noche. Queremos compartir en esta tarde una maravillosa palabra del Señor. Quiero ir directamente a la palabra, pero ante todos quiero también darle la gracia y bendecir la vida a cada persona que nos va a estar viendo a través de Facebook Live, a través de YouTube. Queremos bendecir su vida, que Dios os bendiga. Directamente vamos allá a la palabra, vamos a hacerlo corto, preciso, amado. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Bienvenida. Abre tus manos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vayamos directamente a la palabra del Señor. Estamos ahora mismo directamente en la pantalla. Pero, bueno, yo sé que vosotros estamos ya modernamente, que el teléfono, la iPad, la Biblia. Yo siempre recomiendo obviamente a las personas que carguen este librito. Pero como estamos en el siglo XXI, también estamos en el teléfono, en el iPad directamente. Quiero compartir esta noche con vosotros esta palabra, vamos a hacerla corta y precisa. Dice como introducción, dice, deja que Dios te lidere y te guíe. ¿Sí? Como introducción, si tienes la oportunidad, aquí veo que la gente son bien de memoria, ¿a que sí? Son bien de memoria. Pero amados, vosotros que me estáis viendo a través de Facebook Live, si tenéis la oportunidad de ponerle como introducción, ponle, deja que Dios te lidere y te guíe. Dice así la palabra del Señor. Proyéctate en verte en el futuro. Vosotros que me estáis acá, mira, lo tenemos en la pantalla. Dice así la Biblia, dice así. Proyéctate en verte en el futuro y no solo en donde estás ahora. Este pensamiento, la mayoría de los pensamientos que apunto siempre son de la madrugada, las 4 o 5 de la mañana. Proyéctate en verte en el futuro y no solo en donde estás ahora. Puedes marcar la diferencia, ¿sí? Y no tienes que esperar a ser más mayor, más sabio, más maduro. Dios te usará ahora tal y como eres. ¿Verdad o mentira, Santi? Es así. Dios nos usará en cualquier área de nuestra vida. Sí. Vayamos directamente a lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estamos sabiendo aquí, si queréis, vamos a ir despacio. 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Siguiente. Dice, nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Dice el siguiente versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Algunos varones que eligieron, pero ahora lo vamos a ver más detenidamente. A los cuales presentaron ante los apóstoles, apóstoles quienes orando le impusieron las manos. Y por último dice el 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Wow, qué bonito, ¿eh? Quiero ir al inicio, porque tenemos 5 puntos importantes para compartir con vosotros, pero no me voy a alargar mucho. Mira, al inicio dije, proyéctate en verte en el futuro y no solo donde estás ahora. Bíblicamente nosotros, para los cristianos, para todos nosotros que creemos en Dios, y hermanos, muy atentos aquí, da igual que nosotros seamos
evangélico, católico, presbiteriano, bautista, da igual, la creencia. Lo importante es verte en el futuro y no solo donde estás ahora. Es decir, nosotros tenemos mucho para dar, ¿verdad? No solamente en el ámbito bíblico, espiritual, sino que también dentro de tu casa y en la sociedad. Bien, cuando dice la Biblia, ahora, puedes marcar la diferencia y no tienes que esperar a ser más mayor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos que ser mejor personas. No solo en nuestras casas, sino que fuera de la sociedad también. Más sabio, más maduro. O sea, cuando nosotros, según la Biblia dice que nosotros, la sabiduría de Dios, cuando mora en la persona, solo es de bendición, edifica, transforma, porque Dios nos usa tal como Él lo dice, que somos instrumento del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Perdón, es templo del Espíritu Santo. Ahora dice la Biblia, ahora dice, más sabio, más maduro. Dios nos usará tal y como nosotros somos. Y aquí quiero puntualizar esto para arrancar con el tema bíblico. No solamente Dios nos usará a los cristianos o a los creyentes, Dios usará a cualquier persona, sea, como dije antes, sea cristiano, católico, evangelístico, sea quien sea. Dios nos usará. Lo importante de nosotros es que Dios quiere que nosotros seamos buenas personas. Sí. Ahora, vamos directamente a la Biblia. Esto fue como una pequeña introducción, como un pequeño postre, o un pequeño bocadillo. Ahora vamos directamente a la palabra del Señor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, como crecía el número de los discípulos, dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿sí? Cuando distribuían, por ejemplo, puede ser alimentos, cosas también que la gente donaba en aquellos tiempos. No solamente en aquellos tiempos era la palabra de Dios que se predicaba, no. La gente de aquellos tiempos era muy dadivosa, muy generosa. Según la Biblia dice el apóstol Pablo que personas daban por ser corazón agradecido. Dice que vendían cosas propiedad de ellos y llevaban a los apóstoles para que ellos predicaran la palabra. Por eso, porque eran personas generosas. Entonces aquí había muchas viudas como ahora hay. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues había que ayudar a la viuda y las viudas estaban desatendidas y a algunos no les gustaba, se amaban. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, ya sea iglesia bautista, evangélica, nosotros como iglesia, los ministros que estamos pastoreando, no solamente nos tenemos que preocupar solo con lo que estamos dentro, también con lo que están fuera, ayudarle. Y hablo de iglesias, desde las iglesias pequeñas como la que estamos usando nosotros, hasta las iglesias grandes. Entonces, en ese tiempo quería haber una contienda entre ellos, porque las viudas estaban desatendidas. Y quiero decirte una cosa, no solamente hay que compartir la palabra del Señor, también hay que de vez en cuando ayudar al prójimo. Mira, hay una parte de la Biblia, vamos a sacar aquí porque no tengo un proyector, pero dice que Jesucristo estaba predicando cuando los 5,000, cuando los 7,000 estaban él predicando, y él mandó a reajustarse 50 y 50. Cuando él oró por el pan, oró por esos 2 peces y se multiplicaron. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente el mensaje, la palabra que Jesucristo estaba predicando en ese día, sino que él se dio cuenta de que había una necesidad de toda esa multitud de gente, y él les dio de comer pan y peces. Eso nos enseña a nosotros que no solamente podemos compartir la palabra del Señor, sino que de vez en cuando también tenemos que sacar de lo poco para ayudar al prójimo. ¿Estamos acá? Amén. De hacerle un favor. No solo tiene que ser la palabra del Señor, no, sino que de vez en cuando nosotros tenemos que directamente ayudar al prójimo en cualquier circunstancia. No tiene que ser necesariamente económico o lo económico, sino que a veces verdaderamente se nos pasa por alto esto.
de ayudar al prójimo, solamente queremos compartir la palabra, pero no ayudamos al prójimo. El día pasado, me tocó que ayudar a una familia que no le conocía. Yo estaba ahí, le pregunté que si le podía ayudar, fui y le ayudé a subir muebles a su casa, en este pueblo. ¿Ellos saben que yo soy cristiano? No. Pero Dios sí me ve que soy un siervo de Dios. Amén, amado. Entonces, mira lo que dice el 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Vamos aquí. Y dice la Biblia, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. O sea, sin descuidar la palabra del Señor. Pero nosotros también tenemos que ser serviciales. Y por eso aquí, cuando dice la palabra del Señor, entonces los 12 apóstoles convocaron directamente a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Claro, es que ellos eran los sacerdotes, eran los apóstoles que estaban llamados a estar pendientes de la oración, de la adoración, de la alabanza. Entonces, habiendo una gran cantidad de discípulos, porque aquí dice, convocaron a la multitud. Estamos hablando de que eran muchísimos los discípulos. Y quiero matizar una cosa aquí. Cuando el apóstol dice multitud de discípulos, quiere decir que todos los que estaban ahí eran discípulos ya porque habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Había una gran multitud y dice que todos eran discípulos. Por eso yo quiero decir en esta noche que nosotros, desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestra vida, pasamos automáticamente a ser discípulos del Señor Jesucristo. Automáticamente. Solo es que en ese proceso, en ese camino, tenemos que dejarnos preparar. Estamos acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejarnos enseñar, dejarnos preparar. Pero en el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, pasamos a ser discípulos de Jesucristo. Y aquí lo dicen los apóstoles. Una gran multitud de discípulos. Quiere decir que todos eran discípulos que estaban ahí. ¿Se da cuenta que va a hacer una sección de que este sea nuevo, que este lleva 3 años, que este lleva 9 años convertido, que este no hace sección? Ahora, dijeron, no es justo. Ahora, obviamente, ellos tenían que elegir de entre ellos porque ellos estaban encargados del ministerio apostólico. Y habiendo más discípulos, quiere decir que todos estaban dispuestos a servir. Todos. Y ahora me llama la atención muchas veces de que las iglesias tienen que tener ciertos requisitos para que la gente pueda servir. Aquí los apóstoles no eligieron a gente que tuviera una enseñanza, cierto tiempo de enseñanza o cierto tiempo de madurez, no. Ellos directamente eligieron a más, y ese es el problema de hoy en día. Por eso aquí nosotros vamos, en toda la manera posible, vamos a que el Señor nos ponga, vamos a servir, que la gente sirva, que venga, ¿sabes? Porque esto es lo que tenemos que seguir sin salirnos de la palabra del Señor. Ahora, mira lo que dice aquí. Está hoy en el versículo 3. Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, tenemos aquí, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encargaremos de este trabajo. Ahora, dentro de esa multitud, ¿qué es lo que hicieron ellos? Buscar. Pero buscar en el Espíritu. Primero, ¿cuál era el requisito? Personas que tuvieran buen testimonio. Y entre ellos, amados, por eso, mira, nosotros como cristianos tenemos que ser buen testimonio, dentro y fuera, con nuestra, verdaderamente, con lo vulnerables que a veces somos, con los errores que cometemos, sí, tenemos que ser buen testimonio. Y ahora, llenos del Espíritu Santo. Este era uno de los requisitos que tenían que tener los discípulos. Porque, amados,
Todos son discípulos de Jesucristo, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Es que para estar lleno del Espíritu Santo se necesita pasar tiempo con el Espíritu Santo. Se necesita pasar tiempo con la palabra. Pero todos eran discípulos, solo que buscaban personas que estuvieran llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Se da cuenta que el Señor aquí hace una pequeña diferencia. Aunque todos eran discípulos, buscaban a personas que estuvieran llenos del Espíritu Santo, porque, amados, no todo el mundo está en lo espiritual. Y verdaderamente es así, para la gente que me está viendo en Facebook. No todas las personas están espiritualmente en el mismo nivel. Hay diferentes niveles, pero ellos buscaban gente que estuvieran llena del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría de Dios. Porque lo que ellos iban a hacer es atender a las viudas. ¿Y sabe qué? Para atender a las viudas hay que tener un corazón humilde, una sencillez, ser generoso, ser amable, para atender a las personas como ellas. ¿Verdad? Ahora, dice a quienes encargamos de trabajo. Ahora vamos al 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es lo que le decía, que como apóstoles ellos tenían que estar orando. ¿A qué sí, hermana Yuna? Tenían que estar orando. Porque, hermano, la oración tiene un poder. La oración tiene un tremendo poder, que verdaderamente hay cosas que Dios puede hacer. Pero hay cosas también que la persona a través de la oración puede lograr. Wow. ¿Verdad o mentira? La oración tiene una fuerza impresionante. La oración. Así es, mis amados. Ahora, vamos directamente a la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí el 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. La historia de Esteban, porque nosotros no la conocemos, pero la historia de Esteban es impresionante. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno. Ahora, dice que escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, dice a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás y a Nicolás, el prosélito de Antioquía. Estos 7 varones fueron elegidos porque estas 7 personas estaban en el mismo nivel, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Porque, amado, mira, en esta vida nosotros vamos a necesitar fe. Vamos a necesitar de estar de rodillas. Pero esto lo vamos a lograr poco a poco, avanzando. No es que las cosas de Dios, ahora yo le estoy diciendo a usted, que usted ya vaya a su casa a ponerse rodillas. No, esto es poco a poco, cuando uno siente, poco a poco, poco a poco. Yo estoy dando esta enseñanza que es para líderes. ¿Por qué? Los líderes que tenían que venir, hoy día vinieron por trabajo, pero yo sé, bueno, que por algo están ustedes aquí. Pero verdaderamente esta enseñanza es bien, un poquito fuerte por llamarle así. Pero es una enseñanza de bendición que nosotros podemos poner por práctica, por obra. Ahora, esta gente de fe, de sabiduría, llena del Espíritu Santo. Hermano, mira, hay una cosa, cuando la persona está llena del Espíritu Santo, todo funciona bien. Cuando las personas están llenas de fe, todo funciona bien. Cuando las personas tienen esos dos, que es Espíritu Santo, lleno y fe, hay sabiduría de Dios. Porque nada podemos hacer nosotros si Dios no nos permite. Y Él no le permite a cualquier persona. Él permite, Él nos ve. Porque Dios es omnipotente. El único que no es omnipotente es el diablo. ¿Estamos acá? Quiero matizar esto. Mire, el temor, el miedo, no es, Giovanita, de Dios. Eso es demoníaco. El único que
es omnipotente, es omnisciente, es Dios. El diablo no tiene ese poder. Él es uno de estos desarbolados cuando por ahí. Por eso él, cuando fue lanzado a la tierra, fue lanzado sin poder, sin autoridad. Que para meterse con una persona que cree en Dios, tiene que pedirle permiso primero a Dios. Si es que Dios se lo da. Estamos acá. Amén. Ejemplo, porque ya digo, me falta un proyecto. Cuando, una historia, rapidito lo voy a compartir. Job, un hombre temeroso de Dios. Bíblicamente está escrito. Hombre temeroso de Dios. Creía en Dios. Pero como era un hombre próspero, el más rico de aquel tiempo, ¿qué pasa? Que le dijo el mismo demonio. Este dice que te alaba porque tú le estás prosperado, porque tú le has prosperado. Dámelo a mí, yo le quito todo y verás que dejará de decirte que te ama. Cuando el Señor dijo, te lo doy, pero no toques su corazón. Toca todo, menos su corazón. ¿Qué pasó? Lo primero que hizo el demonio fue quitar todo lo que tenías, la familia, y por último él andaba en ceniza, con lepras, con llagas, todo enfermo. Pero él dijo así esta palabra: aunque me quites todo, nunca dejará de decirte que tú eres mi Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor dijo, alto. Vinieron amigos, gente conocida, bendiciendo a Job. Empezó a... Si la mujer era guapísima, la que le dio Dios era una princesa. Si los hijos eran guapos, cuando Dios le volvió a dar todo lo cuanto tenía, eran unos príncipes sus hijos. Y si tenía 1000 yuntas, 1000 ovejas, 1000 camellos, le devolvió 3000 ovejas, 3000 ganados, 3000 yuntas, 3000 bueyes. Porque Dios nunca nos va a abandonar. ¿Estamos acá, amados? Dios no ve nuestras condiciones. Es lo que ve, que en cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hay cosas para dar, para amor, para bendición, para servir, para ayudar, para esto, etcétera, etcétera. Sí, nosotros tenemos mucho para dar, amados. Por eso, ninguno de los que están aquí, ni los que me están viendo a través de Facebook y de YouTube, no te crea la poca cosa. Tienes mucho para dar. Amén, amados. Vamos a ir terminando. A los cuales, dice el 6, a los cuales le presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Oraron y le impusieron las manos a los 7 hombres escogidos, porque tuvieron que ungirlos. Mira, cuando nosotros, todo pastor, cuando quiere que alguien sirva en un servicio, ya puede ser para ungir, ya puede ser para ser secretario del pastor, ya puede ser para cualquier servicio de la iglesia, lo primero que se hace es, antes de poner, es ungirlo a esa persona como ungir. Consagrar a esa persona para que sirva en ese servicio de ungir, para que sirva en cualquier servicio. Ellos le impusieron las manos para servir a las viudas y oraron. Por eso, hermanos, la imposición de manos no se puede poner así por así. Yo no puedo poner la mano a mi hermano José, a menos que el Espíritu Santo quiera que ore por él por sanidad. ¿Me explico? No se puede imponer manos así por así a las personas. Wow, es una enseñanza profunda, pero lo siento, hermano, vamos a ir directamente. Mira, dice así el 7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabe cuál era la clave aquí? ¿Quieren saberla? ¿Cuál es la clave? ¿Quieren saber cuál es la clave? El orden.
una iglesia ordenada, una iglesia que va de bendición en bendición. ¿Había desatendido a la viuda? Sí, pero no podían mandar a cualquiera. Vamos acá. Entonces tenían que elegir a 7 hombres verdaderamente de buen testimonio, de fe y lleno del poder de Dios. Entonces por eso dice la Biblia, si bajamos, que se multiplicaba. Por eso dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. ¿Se da cuenta? El número de los discípulos dice que se multiplicaba grandemente. No dijo mediano, no dijo poco, no dijo medio, dijo grandemente. Me está diciendo de una gran multitud. Ahora, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdote evangélico, no, de toda la denominación. Porque, amados, cuando uno verdaderamente hay una sencillez de corazón, hay una humildad, está lleno de la fe, está lleno del Espíritu Santo, hay una obediencia, hay un orden, todo funciona, todo funciona, todo funciona, todo funciona. Lo importante es el orden. Por eso nosotros seguimos aquí. Los viernes tenemos nosotros enseñanzas, porque yo sigo el mismo prototipo y ejemplo de la iglesia amada de Pasión por Cristo. Los miércoles tengo oración y adoración, lo mismo hago yo. Los domingos a las 11 de la mañana él lo da a las 10, yo lo doy a las 11 porque recién iniciando. Pero estoy llevando un orden, lo mismo que hacen ellos allá, yo lo hago aquí. Ahora, vamos a crecer. Voy a crecer con el Espíritu Santo. Nos vamos a reproducir, nos vamos a multiplicar. Porque cuando uno es obediente, hay bendición. En la obediencia, hay bendición. Y lo que yo estoy siguiendo es el mismo prototipo, el mismo ejemplo de la cobertura que tengo por encima de mí. Estamos acá, amados. Esto es así. Y todo funciona porque Dios es bueno. Ahora, dice que obedecían a la fe. Normal, amados. Si veían buen testimonio, veían buen trabajo, que la gente era dadivosa, era generosa. Si al hermano le faltaba esto, le ayudaban a esto. Si a la hermana le faltaba esto, le ayudaban a esto. Y eso es que hoy día se está perdiendo. Es que antes, la iglesia primitiva, en el tiempo del apóstol Pablo, la gente era tan generosa, tan buena, que no solamente era lo económico, sino que si me decía, yo soy santito, ¿qué va a hacer usted? Le voy a ayudar. Ese era el estilo. ¿Qué va a hacer mañana, hermano? ¿Te va a ayudar? Generoso. Generosidad es la que se está perdiendo en este tiempo. Vayamos. Número 1. Los discípulos, ya estamos aquí, vamos a ir terminando. Los discípulos estaban cogiendo nuevos líderes para la iglesia. ¿Sabes que cuando uno empieza, como estamos empezando ahora, poca gente? Pero a medida que vamos creciendo, ya hay necesidad de coger personas, líderes que sirvan en cualquier área del ministerio. Estamos acá. Es así. Por ejemplo, Santito, usted es autónomo. Empieza usted solo. Pero a medida que le sale más trabajo, usted tiene que contratar a una persona, ¿verdad? A medida que va creciendo, usted tiene que contratar a otra persona. Y así es las cosas del reino de los cielos. Así es la iglesia cuando recién inicia como nosotros hemos iniciado. A medida que vayamos creciendo, tenemos que ir haciendo este trabajo. Porque solo los pastores, o solo yo con mi esposa y mis hijas, no podemos. A medida que vayamos creciendo, Dios irá añadiendo personas que nos puedan ayudar y servir. Y por eso le he puesto un ejemplo como un autónomo, un empresario. Él empieza solo, pero a medida que va a hacer el trabajo, contrata a uno, luego contrata a otro, luego contrata a otro, ¿verdad? Y así es el reino. 2. ¿Te has fijado cuáles eran sus requisitos para sus nuevos líderes? Aquí tenemos el número. ¿Qué pasa? Uno de los requisitos era lleno de fe, lleno del poder del Espíritu Santo, generoso, misericordioso, con sabiduría, leales, humildes, sencillos. Y podía escribir aquí tantas cosas. ¿Verdad o mentira? Hermana Yuri.
sonría si puede. Es así. Si es que se lo estoy dando para que usted se lleve algo. ¿Y cuál es lo que me hace sentir bien? Es que, amado, todo lo que estamos aquí te lleve una palabra, algo de tu corazón. Y todo lo que me estás viendo, algo se lleva uno del corazón. Por eso lo pongo así. 3. Querían personas que estuvieran llenas del espíritu y de sabiduría. No cualquiera puede hacer ese trabajo. ¿Verdad o mentira, hermana Judy? Querían, ahora le saqué una sonrisa. Eso es. Eso se trata. No va a tener seria, no. Como ese boxeo. No haces nada más que utilizarla que viene. Qué bueno, mira. Qué bueno, que no. Es que escuchas, siempre le pido al Señor, dame humor para que en medio de la predica la gente verá que se sonría, porque si no la veo ahí como seria. No sé si es que, digo, ¿están acá o no están acá? Bueno, vamos allá. Ahora, 3. Querían a personas que estuvieran llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque no cualquiera podía servir. ¿Verdad? ¿Tenían que estar llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Tenían que tener sabiduría? Sí. Y lo voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. Si la hermana tiene una empresa, por ejemplo, de limpieza, hermana Giovanna, usted tiene una empresa de limpieza. ¿Usted va a coger a una persona que no sepa limpiar? No. Tiene que escoger a alguien que sepa limpiar. ¿Verdad o mentira? Es así. Claro, porque si usted quiere para limpiar los cristales, para limpiar las puertas, para limpiar todo, no me va a contratar a un médico, porque eso no lo va a hacer a media. El trabajo. Tiene que ser alguien que sepa. Que sepa. Por ejemplo, usted es empresaria, tiene una empresa de plancha, de planchar ropa. ¿A quién va a contratar a alguien que sepa planchar? Porque si no, no. Porque si no, ¿cómo va a contratar a una persona que no sepa planchar? Me echa a perder la ropa. Me la va a quemar toda. Es que es así. Yo aprendí aquí a hacer. Escuchen, estamos poniendo ejemplos bíblicos. Estamos poniendo ejemplos dentro del marco bíblico que funciona. 4. Querían líderes piadosos, amables, generosos y llenos de misericordia. Ahora, ¿van a mandar a una persona que no sea piadoso, que sea arrogante? No. ¿Van a mandar a una persona que no le gusta hacer este trabajo? Tampoco. ¿Van a mandar a un amarguistán? Tampoco. Claro, ahora, quería líderes piadosos, amables, generosos y llenos del Espíritu Santo. Claro, amado. ¿Un aburrido podía ir ahí? No. Dios es tan bueno con nosotros que si seguimos un plan bíblico en orden, todo funciona bien. Todo. Por eso es que el reino de los cielos, dice la Biblia, que solamente los valientes lo arrebatan y entrarán al reino de los cielos. Porque la puerta para entrar al reino de los cielos, a la salvación, es angostita. Pero para la puerta para ir al mismo infierno es amplia. Por eso el reino de los cielos es hecho para valientes, gente que persevera, que va, que quiere aprender, que quiere más. Es lo que quiere el Señor. Dios es lo que quiere. Sí, vamos terminando ya con esto. Último. Ya se me tarda, yo no les metía otra enseñanza que tengo. Quinto y último punto. Es muy importante que sea liderado mientras lidera. Estamos acá. Otra vez. Mira, amados. Con esto terminamos. Es muy importante que seas liderado mientras lideras. O sea, no se puede poner a cualquier persona si no es liderado, si no quiere enseñar. Es imposible. Ejemplo, si yo no sé nada de construcción, pero Santito él sabe, ¿yo qué hago? Me tengo que dejar enseñar. ¿Para qué? Para él encomendarme a cualquier trabajo, cualquier cosa, yo me tengo que dejar enseñar. ¿Para yo qué? Poder enseñar a otro. Si yo no me dejo enseñar de él que sabe, ¿cómo yo puedo enseñar a otro? Por eso es muy claro. Es muy importante que seas liderado, o sea, seamos pastoreados, mientras seas para ser líder. O sea, mientras lideras. O sea, ejemplo,
Nosotros somos pastores. Pero por encima de mí hay otro que me pastorea, que se llama Juan Carlos. Es mi pastor. Y cuando yo voy a la iglesia madre, él me pastorea. Oye, quiero un consejo. Para eso, entonces, ¿qué pasa? Esto funciona así. Mi pastor, nosotros, pero ¿qué pasa? Es necesario que nosotros como pastores también seamos pastoreados. Porque si no, hermano, no funciona, entonces como que no funcionan las cosas. Verdaderamente, hablo en el tema bíblico. Ahora, en la vida normal, es lo que le he dicho. Si Santito sabe mucho de construcción y yo quiero aprender, yo tengo que enseñar. Ejemplo, voy a compartir un testimonio rápido. Cuando yo no era pescadero, ahora soy pescadero. Puede ser de un boquerón puede ser anchoa, ¿qué puede ser más? De una merluza puedo sacarte 2 filetes, sin piel, sin nada, en fin. Pero yo no lo sabía. ¿Qué pasa, Ivonne? Que como no era pescadero, yo quería ser pescadero. Me venía de Guadarrama, un pueblo que está aquí, amados, un pueblo que se llama Guadarrama, a 10 minutos donde vivo ahora, a aprender gratis. A las 6 de la mañana está haciendo en mi casa, hasta las 7 en el trabajo. Gratis. ¿Saben dónde está aprendiendo, hermana Judy? ¿Conoce este hombre aquí que trabaja de pescadero en el Javi, aquí en el Mascó? Ahí yo estuve aprendiendo gratis. Venía, le ayudaba a montar la pescadería, veía cómo él lo hacía, él me enseñaba y yo aprendía. Así algunos días. Y después, Santito, fui a trabajar de pescadero al Maxi Díaz. ¿Se da cuenta cómo funciona? Me dejé enseñar para luego ir a trabajar. Porque si uno no aprende, ¿cómo puede ir a trabajar? ¿Qué dice tu hermana Judy? Es así la vida. La vida del reino es tan bonita que la podemos comparar con la vida secular. ¿Estamos acá, amados? Verdaderamente, ¿cuántos me han entendido en esta noche? ¿Me ha entendido? Wow. Hermana Judy, ¿me ha entendido lo que le ha dicho? ¿Vos has entendido todo? José está más Ahora, cerquita que nos vamos a quedar aquí, porque para la próxima vez tenemos esto. Todo esto aquí. Para la próxima vez tendremos, Dios está buscando hombres y mujeres para que sean ejemplos de todos los tiempos, ¿sí? De todos los tiempos, y usarlo para cosas grandes en el Evangelio del Reino. Pero lo vamos a dar ahí porque ya está. Amados, Dios os bendiga. Que este fin de semana tenemos aquí una grandísima palabra de bendición. Así que Dios os bendiga. Quiero hacer un pequeño anuncio. Los miércoles tenemos 8 de la tarde oración. Si alguien quiere orar, comunícate por Facebook, mándame por Messenger, que yo ora donde te encuentres. Tú me mandas, ora por esto y yo estaré orando. Los viernes a las 8, como hoy, tenemos enseñanza bíblica, y los domingos 11 de la mañana, culto congregacional. Así que te animo, amados, los animos. Le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Nos despedimos. Chao.